Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Ahora sí que, como siempre decimos aquí, dependiendo de lo que estén haciendo, dependiendo de a qué horas nos estén acompañando, dependiendo mucho de sus actividades. Finalmente, una de las ventajas que siempre se habla de las redes, de los medios actuales de comunicación, es precisamente esta facilidad, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando teníamos o estábamos cazando algún programa, ¿no? Hace muchos años, 30, 40 años, esperábamos con ansia el poder ver un programa X, ¿no? El que ustedes consideren. Y no había manera más que verlo en ese momento. Yo recuerdo inclusive de niño un topollillo, ¿no? Había muchos programas, había un programa de ciencia que a mí me encantaba, no recuerdo cómo se llamaba, en donde se veía que se estrellaba un avión con toda la intención al principio del mismo, para como intro de ese programa, ¿no? Y era un programa que pasaba una vez a la semana. ¿Y qué sucedía? Que esperábamos con ansias, digo, los castigos inclusive de nuestros padres, particularmente con las mamás, ¿no? Que son las que usualmente nos castigaban en casa mientras papá trabajaba. Era esta, ¿no? No permitirnos ver estos programas que para nosotros era el estar esperándolos por una semana, ¿no? Hoy día, gracias a la tecnología, gracias a los avances, gracias al este nuevo estilo de vida que tenemos con los medios, con las tecnologías, con las aplicaciones, pues no nada más, no es una cuestión de que lo podamos ver en diferentes plataformas, en diferentes canales, en diferentes áreas, en diferentes espacios, sino que además los podemos ver cuantas veces queramos, ¿no? El cine empezó este cambio en México, por ejemplo, con el cine, cuando íbamos a ver una película y si queríamos volverla a ver, pues teníamos que volver a pagar el cine, ¿no? Y muchos lo hacíamos. Yo recuerdo esta primera entrega de Star Wars, la primera película de George Lucas. Yo debo haberla ido a ver unas 7 veces, ¿no? Con la consiguiente de haber pagado 7 veces el cine, ¿no? Después surge esto de Blockbuster, otra por ahí que era uno que era de Televisa, no me acuerdo ahorita, se me fue ahorita su nombre. Y eran los lugares de renta, ¿no? Entonces ya no teníamos que pagar lo mismo que era pagar el cine. Ahora pagábamos una renta por día y ya podíamos rentar muchos títulos, ¿no? Al punto de que ahora pagamos una aplicación como Netflix, Amazon, Max, Disney, y podemos ver toda la selección de películas que en estos canales existen, cuantas veces quieran, ¿no? Mientras pagues la aplicación, algunas cerca de 100 pesos mensuales, ¿no? Que ya mucha gente dice que son 100 pesos mensuales, nada. Es por ello que ha desaparecido también la televisión como la conocíamos. Televisión Azteca, Imagen, Televisa. A nadie le interesa ya, a muchísima gente ya no le interesa ver estos canales, excepto que es donde todavía muchos de estos se mantienen con las telenovelas y con los partidos de fútbol, particularmente el fútbol soccer. Esto ha sido básicamente lo que ha mantenido a estos canales, ¿no? A Imagen, este pequeño canal también que tenemos en
No sé si en el interior de la República, pero en la Ciudad de México y Estado de México, cuando menos sí lo tenemos, los programas de chismes. El programa desde temprano, las variedades de programas de este tipo. ¿Por qué comento ello? Porque ayer comentaba yo, no, ayer no, antier comentaba yo cómo las nuevas, ¿cómo llamarles? Eh, los jóvenes, las nuevas generaciones, pues, no tienen idea de muchas de las cosas que hoy día pasan en el país, esto políticamente hablando, porque no les correspondió, no les tocó, ellos ya venían con una lógica enseñada por los padres que no conocen, o sea, ya fueron educados en estos nuevos, en estas formas nuevas para ellas tal vez, para nosotros fue un cambio, pero donde nos damos cuenta que para estas nuevas generaciones ellos ya crecieron con ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mucha gente joven, estamos hablando de gente de al menos 30 años, 40 inclusive, no saben ni tienen la menor idea de que la tenencia en los coches y la cuestión del predial, que hay quien dice que viene desde antes, pero mayormente se marcó en esta época del 68 por las Olimpiadas y un poco antes. Estamos hablando tal vez del 67, tal vez del 66, no tengo la cifra exacta, pero al menos en el 67 ya se puso esto como un apoyo, estos impuestos, para que se pudieran cubrir las Olimpiadas en México. Yo aquí lo decía, yo no sé por qué países se meten en estos problemas de tener que organizar unas Olimpiadas o alguna otra cosa, ¿no? Cuando no tienen dinero, cuando no están en condiciones. Yo recuerdo cuando Seúl, por ejemplo, organizó las Olimpiadas. No, bueno, si algo tiene Seúl, pues es dinero, ¿no? Una economía creciente, pero con todo, lo mismo que la de China, lo mismo que en algunos otros lugares como Dinamarca, ¿no? Bueno, ¿por qué estos países no organizan estas Olimpiadas en vez de países tan jodidos, y perdónenme la expresión, como México? ¿Ustedes se imaginan unas Olimpiadas en Cuba? ¿Ustedes se imaginan unas Olimpiadas en Venezuela? ¿En Nicaragua? Prácticamente es imposible, ¿no? Es imposible porque su economía, más allá de los gobiernos que actualmente tienen, se los impediría. Las condiciones de vida actuales en estos países son casi de comparables con algunos lugares de África, ¿no? No, imposible, o sea, ni siquiera lo intentan. Yo recuerdo que fue el año pasado, no hace que 2 años, cuando este obeso sinusítico Ebrard proponía que México se candidateara para unas Olimpiadas los próximos años. México ahorita estamos en un problema serio, verdaderamente serio, como para estar pensando en eso, ¿no? ¿Qué sucede? Vuelvo e insisto, que mucha gente de 40 años inclusive, no tiene la menor idea de dónde surgieron todos estos impuestos y todas estas cosas. Y sin embargo están conscientes y lo pagan y lo hacen. Mucha gente, inclusive gente joven que hoy ya tiene 20 años y que ya tiene un coche, tiene que pagar la tenencia si es un coche con un cierto valor, ¿no? Porque esto se modificó. Antes lo pagábamos todos. De repente lo quitaron, bueno, pseudo lo quitaron. Y solamente si no pagabas en los primeros meses, que es donde se paga y que puedas darte una condonación de este tipo de impuestos, todo el mundo lo pagábamos. En Morelos por ahí quitaron la tenencia ya en todos los coches, porque además es un impuesto anticonstitucional.
Esa es otra cosa que la gente no entiende. Pero ¿por qué lo van a entender la gente, las nuevas generaciones? Si ni siquiera tienen idea, ellos ya nacieron con estos impuestos, ellos ya nacieron con esta lógica de vida, ellos ya para ellos es normal porque ha existido siempre. Para gente como su servidor, yo nací en el 67. Pues sí, cuando yo nací, yo no pagaba impuestos, ¿verdad? Ni laboraba, ni tenía yo familia, ni tenía yo una casa, ni tenía yo un coche, ni tenía yo nada, ¿no? Era yo un recién nacido en el 67. Pero mis padres sí vivieron en un México donde no se pagaba esto. Posteriormente, insisto, el no conocer a veces, como dicen por ahí, el pasado, estamos condenados a repetirlo. No, 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 no. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta forma de pensar de que estamos condenados a repetir, sino no. Simple y sencillamente ya vivimos con cosas que están mal. Por años se nos ha dicho que el impuesto de la tenencia, por ejemplo, el predial, son impuestos anticonstitucionales. En el video de hace un par de días hablábamos de esto, de los impuestos, ¿no? Cómo hay personajes que proponen que haya una nueva reforma hacendaria donde se paguen más impuestos. Pero es increíble, porque insisto, estamos acostumbrados ya a un sistema, a una forma, a una manera de vida que no es la adecuada, que no es la correcta, que está mal todo. Yo se los decía, 16 de IVA, tenencia, predial, 32 de ISR, el IEPS. Mucha gente es curioso cómo no entienden muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues yo el IEPS no lo pago porque yo no tengo coche, yo no cargo gasolina. Ok, en esa parte tu lógica, muy ilógica, pero bueno, vamos a llamarle lógica, tienes razón. Tú no tienes un coche, por lo tanto no pagas el IEPS de los combustibles. Pero ¿qué crees? Todos los productos que tú compras, llámale aceite, atún, cárnicos, lo que quieras, se mueve en transportes. Y esos transportes, ¿qué crees? Utilizan gasolina, ¿no? O diésel. Y esa gente sí tiene que pagar el IEPS. ¿Tú crees que no lo pagas porque no tienes coche? O mucha gente dice, yo no lo pago porque yo no tengo coche. Pero como todas las mercancías que tú consumes en la tienda, en el súper o donde sea, se mueven con gasolina, se mueven en vehículos motores de combustión interna, muy pocos obviamente hay eléctricos todavía en esta cuestión, pues ¿qué te crees? Que sí lo pagan. Y aun cuando fueran eléctricos, esos coches hay que conectarlos. Y alguien paga ese consumo de energía, mayormente las empresas, ¿no? Bimbo lo hace, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, en lo que es el primer cuadro, lo que es la zona del Zócalo. Muchas mercancías se mueven en estos pequeños vehículos eléctricos, que son mayormente mexicanos, por cierto, ¿no? Esto ya no es nuevo. Esto que dice esta loca ahora en la silla presidencial, no, esto no es nuevo. Esos pequeños vehículos eléctricos que se utilizan en el primer cuadro por lo prácticos que son y lo pequeñitos, ya tienen varios años que funcionan y son de manufactura mexicana, ¿no? Con muy buen éxito, por cierto. Pero insisto, estos vehículos hay que conectarlos también. ¿Quién los conecta? Bimbo. Y Bimbo paga las cuentas de luz para recargar a estos vehículos, ¿no? Esos costos, ese dinero, esa gasolina, eso está dentro de la planeación de las empresas y lo cobra, nadie lo da de gratis. Absolutamente nadie deja gratis todo eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro del costo, cuando una empresa vende un producto al consumidor, ya lleva lo que le llaman todos esos indirectos, ¿no?
Ya había el precio de la gasolina, el precio de las llantas, del aceite, del chofer repartidor, de la persona que trabaja, etcétera. Aquí ya van todos estos gastos, más allá también de la producción. Yo tenía un familiar que trabajó en una empresa Unilever, una empresa que hace muchos productos, particularmente, por ejemplo, el helado, ¿no? Ahorita que me viene a la mente. El helado Holanda. Ellos los ven en paletas y todo lo que tiene que ver con esta marca de Holanda, ¿no? Había productos que valían centavos. No sé, se me ocurre un sándwich de estos que mordisco, creo que se llama, ¿no? Creo que el costo era de 80 centavos, una cosa así. Pero da la casualidad que si ustedes van a una tienda, o estos productos se venden en algunas tiendas, mayormente también en farmacias que tienen refrigeradores, este producto puede alcanzar un costo de al menos 20 pesos. En algunos otros más baratos, en algunos otros más caros, pero más o menos. Estamos hablando de que son 20 pesos, ¿no? Pero si el costo de producción de este producto está en un peso, o sea, producir una pieza de esta cuesta un peso, ¿de qué son los otros 19, no? Ah, pues todos esos 19 pesos adicionales son precisamente lo que cuesta moverlo, distribuirlo y todo este tipo de cosas. Ese es el problema de no quererse involucrar muchas veces como ciudadanía en lo que las cosas son o en lo que o cómo las cosas suceden en este país. Finalmente los países están acostumbrados a distraer a su ciudadanía para que no se involucren más allá de lo que un gobierno cree o pretende. Hasta un punto donde sea, digamos, aceptable, donde sea, ¿cómo llamarle? Necesario que la gente conozca. Es por ello que, como les digo yo, me comentaba gente el día de ayer, después de este programa de hace 2 días de su servidor, es que cómo surge y cómo se dan muchas de estas cosas, que la gente hoy da por un hecho, pero que antes no existían. Insisto, el impuesto este de la tenencia no existía, fue un apoyo para las Olimpiadas del 68. Pero si tenemos gente que obviamente tiene menos de 50 años, pues es obvio que no saben, ni siquiera entienden cómo surgió y no les interesa investigar, ¿eh? Insisto, estos impuestos anticonstitucionales, ¿no? Los dice o nos lo dice quien sabe de esta materia, ¿no? Pero la gente, insisto, los jóvenes no lo saben, ya viven con ello. Ellos saben que tienen que pagar. No saben por qué, pero saben que tienen que pagar porque siempre, desde que ellos tomaron conciencia, fue así. Estamos hablando de gente de 40 años o menos, ¿no? Muchos obviamente en este rango sí estudiaron, sí analizaron, sí investigaron y saben cómo surgió esto, ¿no? Por eso, como les digo, cuando a mí me hablan de que debe haber una reforma hacendaria a subir impuestos, yo digo no. Y no por otra cosa, sino porque no es necesario. Aquí hemos hablado en este canal ahora y en mi canal anterior de Por Ti por México de cómo me he cansado de verdad de insistir una y otra vez que la solución no es incrementar la carga tributaria a los que ya pagamos, sino que esta carga tributaria llegue a los que no pagan. Estados Unidos tiene un sistema, en ese sentido tengo que reconocerlo, que es bueno, no digo ni maravilloso, ni increíble, ni no, es bueno. Esto de pagar, de que todos los que laboran, pagan impuestos anualmente. Pueden pagar o no, hacen su declaración de impuestos, todos. Toda persona que labora en Estados Unidos tiene que hacer declaración de impuestos anual. Todos. Aquí no se escapa ninguno con la edad y que esté laborando. Puedes tener 17 años. Ya estás en 17 años y trabajas. Ok, tú ya estás generando una economía.
¿Vas a la escuela? ¿No? Esa gente que va a la escuela, que están en la universidad inclusive, que ya tienen 20 años o más, ellos no tienen que hacer declaración de impuestos, porque ellos no reciben dinero. Una vez se integren a un trabajo, hoy a final de cuentas, por automático, por sistema electrónico, cualquier persona, cualquiera que se integre legalmente y, digámoslo, ¿cómo decirlo? Oficialmente queda en una base de datos. Es como los niños en las escuelas. Antes toda esta documentación era de papel. Era con archivos de papel, ¿no? Hoy no. Hoy toda la matrícula escolar, sea en particular, sea en privada, sea pública o sea como sea, queda en una base de datos electrónica. Todo se vacía electrónicamente ya hoy día, por lo cual se tiene un mejor control. Por eso yo lo decía hablando de las becas hace un par de días. Y más tiempo, obviamente, que hemos hablado de esto. Por eso sería muy fácil que a quien se le otorgue una beca, si no cumple con ciertos requisitos, como toda beca, esto tampoco estoy inventando yo el agua hirviendo, ni mucho menos. Las becas son creadas y otorgadas a quien cumple con un mínimo de situaciones. ¿Cuál es la mayor y la más importante? Que cumplas con un requisito mínimo de un promedio, ¿no? Que puede ir de 7 hacia arriba, 8, 9, 10, ¿no? Dependiendo de ese margen se te otorga una beca, ya sea de gobierno, o así debería de ser, o las privadas, que así son. Yo tengo un familiar, un primo, que él estuvo becado al 100% en el TEC de Monterrey, pero nunca le bajó al 10, ¿no? Le llaman como excelencia educativa. Tengo claro que no toda la gente tiene esta capacidad, sin duda. Un maravilloso ingeniero, por cierto, mi primo hoy día, ¿no? Claro, todos tienen esta misma capacidad, ¿no? Hay mucha gente que no, por más de que lo intenta, no puede. Bueno, hay becas que te ofrecen una cantidad en un porcentaje de tu beca. Esta beca al 100% le cubría el 100% de sus gastos escolares a mi primo, ¿no? Cuando la tuvo. Hoy día, como les digo, ya un ingeniero muy de muy buena capacidad y que le va muy bien, afortunadamente. Pero hay jóvenes que no tienen, insisto, esta capacidad. Ok, te ofrecen el 50% de la beca, el 60%, el 70%, dependiendo de este promedio que tú puedas mantener. Ya una ayuda de 50% académicamente es maravilloso, ¿no? Nadie te regala nada hoy día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy día el gobierno le da becas a personas, a estos ninis que tanto se la pasa mentando este gobierno actualmente de que ofendemos a los jóvenes. No es ofensa, es descripción. Aquí no empecemos con adjetivos ni empecemos con cosas que no funcionan, ¿no? Son eso, son ninis. ¿Por qué son ninis? Porque ni estudian ni trabajan. Jóvenes, discúlpenme al que le moleste, pero jóvenes inútiles que parece ser que en su casa no les enseñaron a trabajar, ¿no? Pero ¿quién les va a enseñar a trabajar si hay veces que en algunos hogares de este país hay vividores también del erario? Familias donde el abuelo, la abuela, el papá, la mamá reciben dinero del gobierno, nadie trabaja, nadie estudia y viven del erario. Inútiles, parásitos que no sirven para nada. Las cosas como se tienen que decir, ¿no? Ahora sí que como dice Chumel Torres, se tenía que decir y se dijo. Verdaderos parásitos que de verdad no sirven para nada, que están viviendo nada más de lo que los demás generamos. Ese es el problema. El problema no está en que el gobierno te quiera ayudar. El problema es que cómo te está ayudando, dándote becas a las cuales no tienen un retorno de ninguna forma a quien se están otorgando. O sea, mínimamente a los estudiantes, como les digo, en el mundo se les otorgan becas y tienen que cumplir con un mínimo de requisitos. Una calificación mínima de 7 o de 8. Ya no digamos de 10, de 7 u 8, ¿no? Esto es que pasen todas sus materias.
¿México? No, México, aunque repruebes. Aquí tú puedes reprobar y puedes ir con 5 y que te siguen otorgando la beca y ahora crean becas hasta nuevas, ¿no? El problema está ahí. Se habla en este momento, yo les decía hace 2 días que estaban con esta cosa de Trump, ¿no? Y de que iba a subir a la presidencia y de cómo tanta gente está. Yo no estoy preocupado, créanme, por Trump. Si entra a México y ataca a los cárteles, por mí que los desaparezca, ¿no? Esto que dice esta loca sentada en la silla presidencial hoy día, no, 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 es que como el himno, ¿no? ¿El himno qué? ¿En qué parte? ¿O de qué me hablas, no? ¿De qué un soldado en cada hijo te dio? En esa parte te refieres de que nosotros como mexicanos vamos a salir a brincar por ti, gobierno, porque no vamos a brincar por nosotros. Si Estados Unidos viene y ataca a los grupos criminales, nosotros como ciudadanos vamos a brincar de que están con la soberanía, atacando la soberanía nacional. ¿Cuál soberanía, no? Por favor. Estos no son más que historias, más que palabras huecas, más que ideologías baratas de populismo, ¿no? Por mí si vienen y acaban con ellos, perfecto, ¿no? Un trabajo menos para nosotros. Que un soldado en cada hijo te dio, pues no, en mí no tienes un soldado. Para eso, no. Para otras cosas, ante otras situaciones que México viviera, igual y lo pienso, ¿no? Pero para defender que el territorio de alguien que está viniendo a acabar con un problema que tenemos en México, pues por mí que bienvenidos, pásenle, es su casa y acaben con ellos, ¿no? Yo no voy a ir, como se los he dicho y como lo dije en un video por ahí anterior, yo no voy a ir ni a votar este año por esta cosa de de la reforma al Poder Judicial, ¿no? No, no, no. Yo nada más de ver la hoja, yo no voy a perder 2, 3, o así fuera media hora de mi tiempo. Yo no la voy a salir a perder, a votar por gente que ni conozco, que no sé ni quién demonios son, y que este gobierno finalmente, como ya hoy día lo sabemos, va a acabar poniendo a los que ellos quieran. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? Mucha gente dice, no, es que ese es el problema. Si no sales a votar, exactamente van a poner, es que los van a poner. Con toda la gente que al día de hoy yo he platicado, nadie tiene la menor idea de quiénes son, excepto estas 3 locas, descerebradas, piratas, chafas y corrientes intelectualmente. ¿De qué? Lenny Abatre, Yasmín Esquivel y la otra, no me acuerdo cómo se llama. ¿A quién conocen verdaderamente ustedes? Hay uno ahorita que está, Gil Schwartz, abogado, un muy buen abogado, tengo que reconocer, ¿no? Pero como dice él, primero tiene que pasar una etapa, ya pasó una entrevista, ahora tiene que ir a una etapa de selección y luego va a caer en la tómbola. Y si por aquello del ojalá y no suceda, le toca no salir en la tómbola, ya no fue seleccionado. Bonita forma de seleccionar jueces y magistrados y gente capaz, ¿no? Ese es el problema, insisto, que tenemos en México. Yo prometí hablar de un tema precisamente hoy y lo voy a hacer en este momento, pero quería yo dar el contexto por cómo llegamos a donde estamos. Si esta tómbola con este abogado no es benigna, lo van a sacar. Un buen abogado, un buen perfil, una persona que tiene buenas cartas credenciales, no va a quedar porque una tómbola, la suerte, igual y no esté con él. Pero a lo mejor un inútil, un inconsciente, un abogado que se graduó con 6 o con 7, un tipo que ha vendido hasta su alma al diablo, no, él le vaya bien, salga sorteado en esta tómbola y va a quedar como juez, ¿no? Imagínense cómo nos va a ir. Insisto, yo como muchos, o muchos como yo, no vamos a salir a ese día a votar, que 1 de junio o de julio, no sé cuándo es, ¿no? No vamos a salir a votar, no vamos a salir a perder nuestro tiempo en una sinrazón, en una estupidez política que no tiene ninguna lógica.
Mucha gente a mí me ha preguntado a través del tiempo, Alex, ¿tú qué harías? Muy simple. Los jueces no los va a determinar el gobierno como hasta el día de hoy era. El presidente los va a proponer, ¿no? En absoluto, ¿no? Esa potestad yo se la hubiera transferido como presidente que yo fuera de este país a los colegios de abogados. Que sean los colegios de abogados, las barras de abogados, la gente que de leyes sabe, la que nos diga quiénes son los mejores. Si yo le pregunto, por ejemplo, a una maquiladora, la que ustedes quieran, ¿quién es el mejor arquitecto? Pues muy seguramente no me sabrían decir, ¿no? Y entonces, ¿a quién vas a proponer? Yo en mi caso, como les digo, si yo fuera presidente de este país con mis estudios de arquitectura que tengo, y a mí me piden proponer a un abogado de donde yo no sé casi nada de derecho, no, pues estamos fritos, ¿no? Oye, necesitas proponer a un contador, si hay un área que yo odio es la contabilidad, ¿no? Esa se la dejo a mi contador. Él es el que se sabe todo eso y a mí no me interesa siquiera conocer las áreas contables. Es un área que de verdad, simple y sencillamente, no más no me entra, ¿no? Como las ciencias políticas, ¿no? La política, para empezar, no es una ciencia. Dos carreras que yo no entiendo en lo más mínimo, ¿no? Al igual que la psicología. Posición muy personal, ¿no? Pero decía yo, ¿cómo voy a proponer a un juez, a un magistrado, si no tengo ni la más remota idea de quiénes son los buenos para esas áreas? Bueno, tan simple como en vez de hacer la selección yo de 2, 3, 4, 5 candidatos, mejor se las dejo a los colegios de abogados. Estas áreas que sí de derecho y de el conocimiento en estas áreas lo tienen, ¿no? Necesitamos al mejor constructor. Pues no voy a ir a preguntarle a un médico, ¿no? O a una ama de casa. Con todo el respeto que me merecen. No, no, no. Es que no tiene nada que ver. No voy a ir a preguntarle a un mecánico quién es el mejor arquitecto para ponerlo, por ejemplo, en obras públicas, ¿no? ¿Qué pasa si mejor le preguntamos a los colegios también de arquitectos e ingenieros que nos diga a su parecer quiénes son, quién podría formar una terna de los mejores, ¿no? Ese era todo lo que había que hacer en México. ¿Y qué? Y cuidar la parte económica, transparentarla, hacerla mucho más visible para que no pueda haber tranzas. Ah, no, había que tirar todo. Insisto, esto que les comentaba yo hace unos días, ¿no? En la semana pasada. Esta película de Maze Runner, La cura mortal, creo que se llama la tercera entrega, en donde cuando por fin entran a esta ciudad que se mantuvo en pie con tecnología, con ciencia, con luz, con servicios, con todo, al contrario de entrar por parte de los que se quedaron afuera por X o Z razón, ¿no? Y tomarla y controlarla y que ahí eso sirviera para mantenerse y partir de ahí para que todo vaya mejor, no. Lo primero que hacen es entran y destruyen todo. Edificios, calles, construcciones, hacen polvo esta pequeña ciudad, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo empezamos? ¿De cero otra vez? Yo por eso le decía, yo me acordé viendo esta película de Morena, ¿no? Porque eso fue lo que hizo. Entró Morena al gobierno y destruyó todo, está tirando todo. Está arrasando con todo como si fuera incendio en California, ¿no? ¿Para qué? Según ellos, para crear un nuevo orden, ¿no? Lo que está diciendo este idiota anaranjado actualmente. Pero insisto, a ese punto iba antes de pasar ya al tema. A mí no me importa lo que Trump haga. Te lo digo con toda honestidad. Yo estoy más preocupado de lo que está pasando en mi país hoy día que lo que este idiota haga.
Mucha gente va a decir, sí, pero mucho de lo que ellos hagan nos puede afectar. No tendría por qué. Si México hubiera hecho lo correcto, si México no dependiera tanto económicamente de otros países como pasa en el mundo, ¿eh? Si México no hubiera hecho esta a veces dependencia de Estados Unidos, no tendríamos por qué estar preocupándonos de esto. Yo no veo a Dinamarca, yo no veo a Holanda, yo no veo a Chile, yo no veo a muchos países preocupados de que ganó Trump. Ah, sí, ganó Trump. Felicidades, bien por ellos, ¿no? Alemania, Austria, Yugoslavia, muchos países del norte, inclusive en América, ¿no? Que no están preocupados. ¿Por qué? Porque sus economías no dependen propiamente de Estados Unidos, ¿no? Decía mi buen amigo Miguel Quintana en su programa de RID TV, algo muy interesante, o sea, me pareció interesante, ¿no? Al menos a mí. ¿Por qué México permite el trasiego de tanta gente? No se trata que nos cerremos y nos pongamos, como dice la canción, con, ¿qué? 10 candados o no sé cuánto, ¿no? No, no, no. ¿Por qué los migrantes llegan a México y de aquí quieren llegar a Estados Unidos? Porque no pueden llegar directamente a Estados Unidos. Porque requieren visa, porque requieren documentos, porque entrar a Estados Unidos es un poco más complicado vía aérea, por ejemplo. ¿Qué hacen muchos migrantes de todos países? En México pasan igual africanos, que haitianos, que venezolanos, que chilenos, que centroamericanos, que chinos. ¿Por qué llegan a México y de México a Estados Unidos? Ah, porque México parece coladera. Porque México, si tú tienes dinero, corrompes a quien quieras, políticamente hablando. A las instituciones, a las policías, a las aduanas, a quien quieras. Me da risa hace unos días que lo vimos, estos redadas contra productos chinos, ¿no? Pero ¿por qué atacas al que compra producto chino? ¿Por dónde pasó ese producto? Hoy día la milicia se supone que controla las aduanas. ¿Por qué te vas sobre el comprador? ¿Por qué te vas sobre el distribuidor? A él ya llegó el producto. Es como la fayuca antes. Igual, volvemos al pasado. Yo recuerdo estas épocas de fayuca cuando íbamos a Tepito a comprar fayuca, ¿no? Cassettes, aparatos electrónicos, televisiones, videocaseteras. Cuando en el mercado normal no lo había. Comprar una videocasetera, por ejemplo, en México, en una tienda, era carísimo. ¿Qué hacía la gente? Se iba a la fayuca. Fayuca controlada por grupos criminales mexicanos. Curioso porque con el tiempo los fayuqueros de Tepito se volvieron orientales, ¿no? Vayan y métanse a Tepito hoy día, aquí en la Ciudad de México. Y van a ver la cantidad impresionante de orientales que hay, ¿no? Ya ni siquiera mexicanos con fayuca. Ahora ya no se necesita la fayuca, ¿no? Porque ahora ya todo esto que antes comprábamos en nuestro lugar lo venden en cualquier lado y ahora está en línea. Ya no tienen que ir a ningún lado, siquiera no tienen que ni salir de su casa, ¿no? Pero insisto, ¿por qué otros países no están preocupados de que ganó Trump? Porque sus economías no disponen, no dependen, no están a ver qué hace Estados Unidos. En México hasta la migración tenemos problemas y como les digo, decía Miguel Quintana, y tiene razón. Si México controlara más la gente que entra al país, bueno, los venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos llegan por avión a México. Y luego ven cómo le hacen, ¿no? Hay un vuelo que se tiene de estos que se tiene en la central esta de tortas de Santa Lucía. Hay un vuelo que viene precisamente, creo que todos los días, de Venezuela y había creo que uno de Cuba. Cortan otros vuelos, quitan otras muchas cosas. Ah, no, pero el de Venezuela no. ¿Por qué? Pues muy probablemente por ahí están llegando migrantes, ¿no? ¿Y por qué México no los detiene?
¿Qué creíste? ¿Que te ibas a hacer el chistoso con Estados Unidos y hazle como puedas? Yo te voy a aventar migrantes al por mayor y a ver ahí tú cómo lo resuelves. Era obvio que Estados Unidos iba a brincar tarde que temprano, ¿no? Aquí se puede decir misa todo lo que ustedes quieran. La realidad es que México no está haciendo nada, porque México nomás está cobrando. Veía yo un Twitter en la mañana que hablaban de lo que es este gobierno. Pues este gobierno no nos está llevando más que al pasado. Estados Unidos ya parece que los quieren regresar hasta la época de las cavernas, ¿no? Con un cavernícola. Pero ese será el problema de ellos. Ellos son muy orgullosos, se sienten muy somos norteamericanos. Eres nada, eres basura, ¿no? Eres anglosajón. Eres migrante europeo que llegó a un territorio y asesinaste a prácticamente todos los indios. Eres un asesino. Tú no eres anglosajón, tú no eres norteamericano. Eres un vil criminal que llegó hace muchos años, no tú, tus padres muy probablemente o tus abuelos, y acabaron con casi toda una grupo de gente que sí eran nativos norteamericanos. Pero eso te hace sentirte muy orgulloso. Bueno, cada quien se sentirá orgulloso de lo que tenga, de lo que quiere o de lo que puede, ¿no? Para los que sí estudiamos, para los que sí analizamos, nos parece completamente absurdo, ¿no? Que ellos se sientan muy orgullosos de ser norteamericanos y maten a tus hijos, ¿no? Algún día les contaba yo esa anécdota, ¿no? Una familia en Estados Unidos que perdió a sus 3 hijos en la guerra y estaban increíblemente orgullosos porque sus hijos habían ido a pelear por su nación. Pues yo hubiera preferido que no hubieran ido a ningún lado, que fueran unos cobardes, pero con vida, a decir muy orgulloso de que, ay, sí, mis hijos fueron lo máximo. Los 3 perdieron la vida, pero fueron los máximos porque perdieron la vida defendiendo a su país. ¿En dónde? ¿En Afganistán? No perdieron la vida luchando en Estados Unidos. No, no, no. Fueron a Afganistán, a Irak, a Irán o donde hay pleitos en el mundo. ¿A qué fuiste? De metiche. Y perdiste la vida por metiche. No por de veras hacer más grande tu nación. Y esa gente, tristemente, damas, caballeros, es la que hoy día defiende a este personaje anaranjado, ¿no? Por eso lo que pasa en Estados Unidos, que ellos hagan lo que tengan. Si quieren regresar a generar energía como en México, con carbón y petróleo, o peor, con combustóleo, adelante, que lo hagan, ¿no? Ya dijo este idiota que no va a ir con energías verdes ni con energías renovables y que él va a regresar a todo eso. Está bien, eso es lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Se va a contaminar más el mundo? Probablemente sí. ¿En perjuicio de todos? Definitivamente. Pero ¿cómo discuten con un troglodita como este? Hay un chiste por ahí, un poco, más que en chiste, un poco como anecdotario, ¿no? De en la selva cuando un burro y una hembra burro también, o burra, están discutiendo por el color del pasto, ¿no? Y el burro dice que el pasto es azul y la burra no, es verde. Bueno, vamos con el león para preguntarle y a ver a quién le da la razón. Oiga, señor rey, es que yo estoy diciéndole a mi esposa aquí que el pasto es azul, ¿verdad que es azul? Efectivamente es azul. ¿Ves que te dije? Ya al rey, ya que se va el burro, le di. Oiga, rey, pero ¿por qué dijo eso si el pasto es verde? Porque yo no voy a perder el tiempo en discutir estupideces, porque efectivamente el pasto es verde, tú tienes razón. Pero tú eres más tonta de estar discutiendo con un ignorante, ¿no? Y te castigo también a ti por eso. No voy a castigar a tu marido por ignorante, tonto y lo que ustedes quieran, no. Es así, él es así. Pero a ti sí, porque sabiendo cómo te pones a discutir tonterías e insensateces con él, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo en México. Por eso a mí no me interesa lo que este tipo haga en su país y lo que pretenda o no pretenda hacer. ¿Y nosotros? Ahí está esta loca idiota exactamente en la silla presidencial, discutiendo como esta burra, cosas que no van a llevarnos a nada.
¿Crees que pues, te pones al tú por tú con Trump, le vas a ganar? No discutas tarugadas. Es más, no hables ni digas nada. A veces el silencio es la mejor arma, es la mejor respuesta. Ah, pero esta señora, y se dice científica, es ahí donde decía un buen amigo y arquitecto en paz descanse, se me ponen los pelos de punta. Nada más de pensar que gente como esa es la que nos está gobernando y se dicen científicos. Hay de científicos a científicos, ¿no? A mí me preocupa más lo que está pasando en México. ¿Y a qué voy? Por eso yo decía que haría yo hablar de partidocracia. Porque ¿qué estamos viendo? No hemos entendido muchas cosas, como esto que les digo yo de la tenencia, porque la gente no se investiga, no les da por curiosear en el pasado, en la historia. ¿Cómo surge la tenencia? Como un apoyo a unas olimpiadas, que no se tenía dinero. Ok, debieron haber pasado las olimpiadas, haber quitado este impuesto. No, se quedó. La gente hoy día tiene en su lógica de los menos de 40 que esto existe. Lo mismo pasa con la partidocracia. Desde hace 80 años al menos nos han dicho que la partidocracia es la única solución para remover a un inútil político. Mentira. Pero nos lo enseñaron y nos lo restregaron todavía hoy día. Hay muchos analistas que nos dicen que la única solución es la partidocracia. ¡Mentira! Más de un país en el mundo nos ha enseñado que los políticos independientes sin partido pueden ser una maravillosa opción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de ciudadanos no lo saben y no lo aprendieron. Nos han enseñado por años que la única solución es partidocracia. Y yo se los dije desde el año pasado. Tenemos al menos 4 partidos que son y tienen una cierta cercanía con esta iglesia de la luz, una secta peligrosísima, por cierto, ¿no? Donde violan a las mujeres, abusan de menores de edad, abusan de niños, pedófilos y demás, ¿no? En esta secta. Que por cierto, los Batres y otros personajes actuales de Morena forman parte de esa logia, ¿no? De esa bola de criminales llamada la Iglesia de la Luz. Bueno, había al menos, no sé en este momento, y ya lo veremos en los próximos días, semanas o meses, había al menos 4 movimientos, 5, que tenían que ver con este movimiento sectario, la Iglesia de la Luz, que pretendían crear un partido político cercano a Morena. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Este grupo que empezó un poco en la sociedad, pero que ya, sin duda, se descompuso, permitiendo el ingreso de políticos. ¿Cómo se llama? Este de Guadalupe Acosta Naranjo. Otro partido. No sé si ustedes sepan, pero si un partido nuevo de estos se les otorga, digamos, el permiso para existir como partidos políticos, ¿sabían ustedes que de menos, así de menos, van a recibir entre 40 y 50 millones de pesos? A mí me queda clarísimo, de verdad, lo tengo clarísimo, que cualquiera de estos que quiere crear un partido no es por mucho amor a México, es por el dinero. ¿Quién les regala 40, 50 millones de pesos anuales por hacer nada? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Mantener su registro. Pero aun cuando no lo mantengan, digamos, después de un año o de unas elecciones, pues ya el dinero que se llevaron, ya se lo llevaron. Y no tienen que regresar ni un peso. ¿A quién le dan 40 millones? 50 o más de entrada. Estamos hablando que en estas condiciones hay al menos, se habla de 6, 7 partidos que buscan, o movimientos que buscan crear un partido.
Pero decía un analista hace unas semanas atrás que yo comentaba con ustedes, decía él, pero no se han dado cuenta lo que son los partidos políticos hoy día en México. Pues nomás lo que nos dicen de los chapulines, ¿no? Gente que brinca de un partido al otro, y del otro al otro, y del otro al otro, y de aquí para allá, y de allá para acá, y al rato me voy contigo, pero al rato me peleo contigo y me voy para acá. Han estado pasando en algunos programas por ahí en las redes, Atípica, el mismo Rida, algunos otros, precisamente de cómo había gente, ¿no? Por ejemplo, del PRI que defendía y atacaba a Morena, pero a morir. No, no, es que estos sectarios y estos criminales y estos esto y lo otro, los yunes, gente de Movimiento Ciudadano. No, no, que estos criminales mafiosos y ahora, no, no, es que Morena nos invitó a participar y vamos a trabajar con ellos en este gran movimiento, en este cambio que están haciendo y que están queriendo lograr, y en este maravilloso gobierno de la doctora científica que... ¿Y lo crítico? Y todas esas madres que mentabas hace unas pocas semanas, ¿dónde quedaron? Te llegaron al precio, como normalmente lo decimos en México, ¿no? Porque todos los políticos tienen un precio. Eras del PRI, eras del PAN, ahora eres de Morena. Eras de Movimiento Ciudadano, ahora eres de Morena. Hablaban con esto de Trump, les digo, hace un par de días, trabajo de los embajadores, ¿no? De cómo debieran de estar haciendo trabajo los embajadores para lograr que México esté bien. ¿Quiénes? ¿Fayad? Un tipo que si bien nos va, sabe caminar, de pensar, no, no creo que no, no hay mucho de eso, ¿no? Ex gobernador de Hidalgo, ¿no? Ya nada más faltaba que le dijeran a Cuauhtémoc Blanco, le dieran también un puesto diplomático, ¿no? Un criminal que hoy día tenemos información de carpetas que de investigación por robo, saqueo y demás. Ah, pero el tipo tiene fuero. ¿Y ustedes creen que Morena se va a atrever a quitárselo? ¿Más partidocracia? Pregunto yo. ¿Para qué? Para tener ahora estos políticos que nunca lograron nada y que siempre fueron mediocres, ahora en un partido nuevo tratando de sacar un hueso. Porque eso es la partidocracia hoy día, damas caballeros. Discúlpenme si a alguien le rompo el corazón con la verdad, ¿no? Pero esa es la verdad hoy día en el país. La partidocracia no sirve más que para los intereses propios. Yo lo decía, vemos con Morena que Morena iba a ser el Robin Hood. Robarle a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Y qué creen que resultó? Que ahora roba a ricos y a pobres para beneficio de ellos. Un nuevo Robin Hood tal vez, ¿no? Sí, un Robin Hood que roba para ellos, que roba para él. Ya no roba para repartirle a los pobres, no. Igual le roba a los pobres y a los ricos para dárselo a ellos mismos. Eso es lo que hoy día tenemos en la secta de Morena, ¿no? Y es que ese es el problema. Mucha gente está muy preocupada de lo que haga Donald Trump. Porque ¿qué hizo México en ese sentido? Depender de otros países. Vivimos en una globalización, eso me queda claro. Pero por ejemplo, yo a China no lo veo tan preocupado, ¿no? China que es una economía bestial, ¿no? Estados Unidos debería estar más preocupado de China que de México, ¿no? Porque Estados Unidos sí depende tremendamente de China, ¿no? Para muchas cosas. Que quieren regresar a la fabricación de sus vehículos y volver a ser las empresas norteamericanas el punto focal del mundo. Sí, nomás que quiero ver con qué lo vas a hacer, ¿no? Toda la tecnología básicamente electrónica que los vehículos utilizan hoy día está fabricada en China, en Taiwán, alguna en la India también ya,
por cierto. Como dice el Trump, me encantan por sus frasecitas igual que en México, ¿no? Make America great o Great America again, ¿no? Hacer Estados Unidos grandioso otra vez. Sí, nada más que ahora dependes de muchas cosas. Del latino ilegal, de mano de obra, porque tú no la tienes. Los anglosajones no les gustó reproducirse ya. No hay gente joven propiamente norteamericana de anglosajones, sí de latinos. ¿Cómo vas a hacer América grande otra vez si estás lleno de viejitos? ¿Quién va a crear microchips? ¿Quién va a crear plantillas electrónicas para tus vehículos? ¿O qué? ¿Vas a regresar ahora también la tecnología? ¿A hacer vehículos como en los 60s? Motores de fierro, muy sencillos, muy simples y nada de tecnología. No veo cómo, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que México no ha visto por sí mismo hasta el día de hoy, desde hace muchos años. Hemos estado, hoy día dependemos del maíz, por ejemplo, extranjero. Dependemos del arroz de otros países. Alimentariamente depende. Antes México producía, por ejemplo, carne de puerco y la exportábamos. Hoy día tenemos que importar carne, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Por enfocarnos más en comprar todo en otros lugares que hacerlo en México. ¿Y eso culpa de quién fue? México tendríamos que estar saliendo a hacer lo mismo que dice Estados Unidos. Hacer de México una grandeza otra vez, que además la tenemos y tenemos con qué. Porque aquí sí hay gente joven, aquí sí hay gente talentosa, aquí sí hay gente inteligentísima, aquí tenemos todo para ser una potencia, como en los 60, se los dije muchas veces en mi canal. En los 60 todo mundo apostaba que México se iba a volver país de primer mundo, antes que China. ¿Por qué? Por la cercanía con Estados Unidos. México hoy día es país tercermundista y no sobresalimos en prácticamente nada. Hasta en los deportes, algunas competencias que éramos buenísimos, maratones, clavados y otras, nos ha ido de la fregada. ¿Por qué? Porque gobiernos como el anterior y el actual sectarios le han quitado dinero a todo. ¿Para qué? Para repartir dinero y comprar conciencias. ¿Para qué? Nada más para quedarse en el poder y seguir robando. Porque no es de verdad para mejorar a México. No, es para robar. Y robar sexenio tras sexenio cuanto se pueda, como el PRI, casi 90 años, ¿no? Si los dejamos, esta secta va a robar por 90 años, ¿no? Por hacer mejor al país, por hacer mejor a su gente, por hacer... No, aquí no es la intención hacer mejor al país y a la gente. Insisto, es el nuevo Robin Hood. Pero este Robin Hood no reparte entre los pobres. Lo reparte entre sus pobres asociados. Ya no le roba a los ricos para darle a los pobres. En este gobierno, en el gobierno anterior, se hizo más ricos a los más ricos. Slim, Larrea y el que ustedes me digan. Las fortunas de los más ricos se acrecentaron muchísimo. Y los más pobres en este país siguen igual de jodidos, si no es que todavía más jodidos. Y nosotros aplaudiendo como focas, ¿no? Yo no me incluyo, claro, ¿no? Y que esta señora en la silla presidencial tiene un 80% de aceptación, ¿por hacer qué? No, como mucha gente lo dice, esto es popularidad. Sí, eres muy popular. Popular no es capaz, ¿eh? Popular, como yo lo he dicho muchas veces, era Vicente Fernández, Juan Gabriel, Camilo Sexto, José José, Luis Miguel hoy día, ¿verdad? Cristian, Chayanne, Tom Cruise, Sylvester Stallone, Elena Rojo,
Ellos eran increíblemente populares, conocidos y queridos. Silvia Pinal, Chabelo. No es que ninguno hacía política. Silvia Pinal lo hizo en su momento. Hizo cosas interesantes, ¿no? Y después lo dejó. No, ser popular no es ser capaz, discúlpenme. Mucho menos en la política. Pero insisto, eso va a cambiar cuando nosotros decidamos que cambie. La pregunta, la eterna pregunta, es ¿y cuándo vamos a hacer que eso suceda? Su servidor, que ya tuvo esta intencionalidad finalmente de querer ser un político, de querer ser presidente como independiente que soy, con una plataforma completa y totalmente distinta, sin partido. Yo no quiero que me regale dinero nadie. Yo no quiero formar un partido político como algunas personas me lo propusieron en su momento, porque a mí no me interesa tomar el dinero de nadie. Yo no quiero ser un partido político al cual le repartan una cantidad año con año, nada más para corromper a la gente, porque eso es lo que hacen. El dinero tiene, desgraciadamente, esa cuestión, corrompe a mucha gente, que por limpia que sea, se acaba corrompiendo, ¿no? El mejor ejemplo, inclusive, esta misma basura humana de jorobado de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pudo haber hecho mucho dinero como futbolista. No tenía pero ni la más perra idea de lo que había que hacer en la política. Y alguien lo aventó. El peor estado, la peor condición, la peor asociación o una de las peores criminales políticos, la tuvo ¿no? Cuando él venía de la independencia, ¿no? No era político, no era absolutamente nada. Y vea nada más cómo dejó Morelos, ¿no? ¿Por qué? Porque se metió con los políticos, ¿no? Como dicen, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Pues aquí están los clásicos ejemplos. Y todo esto estamos llenos de ejemplos en el país. El problema radica en parece ser que no lo queremos ver. Y no queremos cambiarlo. ¿Por qué? Por lo que les digo. Y les dije al principio. Porque así aprendimos. Porque así conocimos el México como hoy día lo tenemos. Mucha gente no conoció ese México de antes. Y a muchos no les interesa siquiera averiguar cómo era ese México de antes. Ya conocen el actual. Mucha gente con esta mentalidad de que el PRI robaba, pero dejaba robar. Sí, mucha gente viene con esa inercia. Por eso cambiar es difícil. Es muy difícil, yo lo sé. Pero vemos algunos que queremos hacerlo. Y ya iniciamos, por lo menos con ese trabajo de comunicación con ustedes. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, díganme ustedes. ¿Hasta dónde yo podría hacer algo más? Hasta donde ustedes me lo permitan. Yo lo decía en el 24, me retiro después de 7 años de hacer videos. Alguien me motivó a decirme, no, Alex, no lo dejes. Eres una voz. Eres un algo distinto, diferente, disruptivo. No lo dejes. Insiste, a lo mejor para el 30 ahora sí te toca a ti, ¿no? Eso no va a depender de mí. Eso va a depender de todos ustedes, de los que nos puedan seguir, de los que nos puedan acompañar, de los que compartan este trabajo de comunicación de su servidor. Que más que hablar de notas periodísticas, que para eso existen otros muchos canales, yo quiero acercarme a ustedes, a la gente, hablarles y decirles que sí hay realmente una opción, una oportunidad. La única cuestión es que hay que empezar a abrir los ojos de esas personas para que se den cuenta que sí hay alternativa y que no tenemos por qué estar preocupados de lo que un anaranjado estúpido haga en Estados Unidos. Si México hiciera lo que tiene que hacer para los que lo tiene que hacer, ustedes y todo México. Cuídense, muy buena noche, muy buenos días, muy buena tarde, que les vaya muy bien. Por aquí nos vemos en un par de días para seguir comentando mucho de lo que hoy día pasa en el país y a ver si logramos hacer que mucha gente entienda, para ir por el cambio que México se merece. Por como lo digo, simplemente por cada uno de ustedes y de todo México. Hasta luego.